Bueno, atención con esto porque si bien hace 2 semanas más o menos teníamos un pico de cuadros respiratorios, ahora la cosa se revierte y el pico que estamos empezando a tener es de los casos COVID nuevamente. Se está registrando en este momento un aumento considerable y después de mucho tiempo estamos volviendo a ver filas larguísimas de gente que acude para el hisopado porque tiene síntomas y porque también requiere de un cuidado especial, de un tratamiento especial en tanto y en cuanto se confirmen los casos de COVID. Hoy hablaba más temprano el ministro Julio Borba y decía efectivamente se está confirmando esta ola que está empezando ahora, pero según las proyecciones recién en el mes de julio tendríamos otro pico considerable que sería la cuarta ola dentro del COVID-19 con respecto a Paraguay. Se le hizo también la consulta al ministro de Salud y decía: no vamos a tener más restricciones de ningún tipo porque ya sabemos cómo cuidarnos, ya sabemos cómo manejar la enfermedad, pero también se recomienda incansablemente el uso del tapabocas en los espacios compartidos. Lastimosamente es algo que se está viendo a nivel regional, ¿verdad? Nosotros tenemos un aumento de un 50% de casos con respecto a la semana anterior. Tenemos un poco más de 2.000 casos positivos en la semana. Estamos viendo un aumento importante también en el grupo de pacientes internados. Todavía no está golpeando mucho al sistema, pero hay que considerar que estamos teniendo COVID y tenemos influenza también que puede llegar a requerir un mayor esfuerzo del sistema de salud. Creemos, según las estimaciones, que en el mes de julio tendríamos el pico. Ministro, en cuanto a internaciones puntualmente, usted decía que todavía no llegamos a tope en el sistema de salud, pero terapia intensiva para niños, obviamente nuestras deficiencias. En ese punto en particular, ¿se está apostando a alguna política de salud puntualmente en los chicos? El problema de terapia intensiva infantil es algo que vengo repitiendo hace mucho tiempo, ¿verdad? No es una cuestión de infraestructura, no es una cuestión de dinero, sino una cuestión de disponibilidad de recursos humanos capacitados que puedan manejar eso, ¿verdad? Nosotros teníamos un poco más de 96 camas, aumentamos en donde pudimos, aumentamos en el Hospital Nacional de Itagua, aumentamos en el Hospital Pediátrico Niño Acostañú, tenemos nuestras 2 primeras terapias pediátricas en Encarnación y Ciudad del Este. Y estamos abogando ya para aumentar también en otros hospitales, como el Hospital El Inerán, que próximamente, si Dios permite, vamos a estar habilitando un bloque también para terapia infantil. Bueno, una situación, realmente muy alarmante y tiene que ver con los números, porque incluso algunos dicen desde Salud Pública, bajó la cantidad de casos respiratorios, gripe, influenza, pero a la par está aumentando los casos COVID e incluso la cantidad de fallecidos. No sé si es así esta ecuación. La tenemos a Alejandra Pereira justamente con el doctor Carlos Morínigo, que es un referente neumólogo, quien conoce muy bien acerca de esta situación y que nos diga también en qué escenario estamos hoy en esta jornada de 21 de junio. Adelante, Alejandra. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Asimismo, ya estamos en compañía del doctor Carlos Morínigo, reconocido neumólogo, para hablar más que nada, doctor, acerca de la situación en la que nos encontramos ahora. Se habla de un aumento de casos respiratorios, pero por sobre todo de enfermedades nuevamente como el COVID. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches a vos, a Carlos, a toda la teleaudiencia. En realidad estamos en una época donde el aumento de los cuadros respiratorios es lo habitual. Hoy en día contamos con un virus nuevo dentro del acervo, que es el COVID-19, que está nuevamente asomándose a tomar la posta con respecto a las infecciones virales. Estamos con un aumento interesante, no importante, pero interesante. Podemos hablar de pacientes con COVID con una característica muy distinta a otras ocasiones. Pero si bien podemos decir que también hay otros virus respiratorios como influenza A y B y otros virus, el virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, adenovirus, estamos con un grupo de virus bastante interesante que están causando estragos, sobre todo cuadros respiratorios moderados y leves, que son de atención ambulatoria en su mayoría.
Aquellas personas que no están vacunadas y que tienen algún tipo de comorbilidad o otras complicaciones en la salud son las que requieren internación y de repente terapia intensiva, las complicaciones de estos cuadros virales. Una característica que te estaba relatando hace rato, que es muy distinta a la forma de presentación del COVID hoy con respecto a otras olas o a otros episodios de COVID, donde hoy tenemos cuadros bronquiales floridos, pero sin afectación pulmonar. Eso significa que la mayoría es tratado en forma ambulatoria y eso hace que las urgencias de repente colapsen y están llenos de pacientes, pero generalmente van otra vez a su casa, ¿verdad? Gracias a la vacuna, doctor. Eso yo creo y estoy casi seguro que gracias a la vacuna se ha modificado el patrón de sintomatológico del COVID. Ya no vemos esas neumonías floridas, sino más bien vemos cuadros bronquíticos fuertes, con mucha tos, chillido de pecho, congestión. Y la diferencia con la influenza es que la influenza da fiebre alta y el COVID no da fiebre, da un poquitito de febrícula, pero sí un cuadro de tos muy intenso que se caracteriza justamente por la afectación de los bronquios y que son de tratamiento ambulatorio. El sector que también está preocupando mucho es el sector de los niños. ¿Cómo estamos actualmente en ese sentido? Tenemos una cantidad impresionante de niños con enfermedades respiratorias, que es lo habitual en esta época. Ahí sí ya se suma el COVID, se suman otros virus como el virus sincitial respiratorio que causa la bronquiolitis, y con el inicio de clases, con el cambio estacional, con de repente hubo un aumento interesante y las urgencias pediátricas están llenas, que es lo frecuente en esta época. Cuadros graves siempre hubieron. Tenemos déficit en camas de terapia intensiva pediátrica desde siempre. Hoy en día se ve nuevamente esa realidad y es lo que tenemos y debemos ir mejorando con el tiempo, ¿verdad? ¿Camas de terapia para adultos en este caso? Nosotros hemos fortalecido a nivel de salud pública un 300 a 400% en las camas de terapia intensiva. Camas de terapia intensiva para adultos tenemos, no podemos hablar de un colapso, ni siquiera, eso es lejano hoy en día, pero sí tenemos que tener en cuenta que otras enfermedades que antes no estaban para ser ingresados a terapia intensiva, hoy en día están apareciendo porque estamos liberados. Las descompensaciones cardíacas, diabéticas, otras patologías que hacen que también hay gente que requiera las terapias intensivas y se suman los cuadros respiratorios y hace que colapse de repente algunos servicios. Este tiempo inestable tampoco ayuda, doctor. Un día tenemos calor, otro día tenemos bajas temperaturas. Asimismo, este tiempo característico de esta época donde hay frío, calor, ahora estamos en el famoso veranillo de San Juan, hace que de repente nosotros nos descuidemos, un clima húmedo, no nos cuidemos, no usemos tapabocas, no nos hidratemos bien, estemos en contacto con gente que está enferma. Entonces todo eso favorece también a la propagación de los virus respiratorios y hay que hacer la aclaración y decirle a la gente que se acerca un frío bastante intenso. Debemos cuidarnos, vacunarnos, utilizar las medidas de bioseguridad, utilicen los tapabocas, es el arma más efectiva que tenemos para pasar un invierno, para evitar justamente ese pico que nosotros no queremos que llegue de esta enfermedad respiratoria. Doctor, le quiero colocar el sistema de retorno también para que mis compañeros en piso le puedan realizar también algunas consultas. Carlos, ya le escucha al doctor Morínigo. Sí, doctor Morínigo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, Carlos, a vos y al compañero. Al arranque decías, aquí el tema de la cantidad de gente internada, terapia, tiene que ver con complicaciones. Y me quiero quedar en eso, complicaciones porque realmente el tipo de virus que ataca es complicado o porque seguimos llegando tarde a las consultas, doctor. Se suman todos esos factores, Carlos. Virus que se complican con infecciones bacterianas, de repente personas que están con enfermedades de base hipertensas, diabéticas, insuficientes cardíacos, pacientes renales o con patología respiratoria de base que no se toman el tiempo de acudir a la consulta precoz. Esas son las personas que se complican, entonces generalmente eso vemos más en la tercera edad y en pacientes que no acuden a ese control inicial. Pero hasta el momento, si bien ha aumentado muchísimo, todavía tenemos resto, pero ni imaginar lo que era hace un año, Carlos, eso ni comparar. Y yo creo que si continuamos así, vamos a tener muchos pacientes, pero se va a poder sostener si es que hacemos una fuerte promoción de salud con respecto al uso de tapabocas y a la consulta precoz para evitar justamente las internaciones. Y no solamente los hábitos respiratorios, Carlos, acá también tiene que ver mucho las enfermedades de base, los hábitos alimenticios, la buena hidratación del paciente, que continúen con sus medicaciones correspondientes para evitar justamente que el
virus que le afecte no le descompense en su patología de base. ¿Cuál es el escenario que usted como especialista en esta área respiratoria ve para julio, donde Salud Pública proyecta una situación un poco más compleja que la de ahora, una cuarta ola que ya obviamente nos asusta de solo escuchar? Mira, Carlos, yo creo que no va a ser ni comparado con lo que pasamos hace un año y medio o dos, porque tenemos una herramienta muy grande que son las vacunas y las medidas de bioseguridad que tenemos que instalar ya. El Ministerio no puede tardar en emitir un comunicado y exigir el uso nuevamente de tapaboca en todos los lugares de aglomeración masiva. Instar a la gente de que se cuide y que se vacune, salir nuevamente a la vacunación masiva a la población. Y nosotros vemos un escenario en donde vamos a trabajar mucho otra vez, pero no se va a repetir, Carlos, lo que nosotros vivimos hace un año. Eso ya va a ser impensable. Aquí yo creo que ya tenemos conocimiento en el tratamiento, tenemos las herramientas necesarias para tratar a esos pacientes. El Ministerio nos debe proveer todos los insumos y los materiales que necesitamos. Vamos a pasar con mucho trabajo, pero lo vamos a pasar nuevamente. Finalmente, Salud Pública tiene que volver a salir a recomendar, por ley ya no se puede exigir el uso de tapabocas, ya es una cuestión de conciencia, pero también si el ente regulador, el que maneja la política de salud pública en el país, sale, advierte, pide el uso y el cumplimiento de esto, ¿lo debe hacer inmediatamente, doctor? Inmediatamente, Carlos. Y tenemos unos aliados fantásticos que nos han ayudado en toda la pandemia, que son ustedes. Ustedes han hecho de comunicación para nosotros, porque sabemos perfectamente que el gobierno tiene un déficit terrible en comunicación. Entonces, apelamos también a ustedes que nos ayuden, que promocionemos juntos la salud de la mano del Ministerio de Salud con sus recomendaciones. Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir hoy en día. Insistir, enseñar a la gente y promover el uso sencillo de este tapaboca va a evitar que nos enfermemos, Carlos, y la vacunación. Doctor Morínigo, como siempre, muy amable, gracias por tu tiempo. A las órdenes a cuidarse, a usar tapaboca y a vacunarse, Carlos. Gracias, Alejandra, gracias también por el reportaje. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Ahí está, declaraciones del doctor Morínigo. De hecho, los números son más que elocuentes, el avanzado y la estrepitosa alza de la cantidad de internados, de fallecidos durante la última semana, lo que nos obliga nuevamente a replantear esta situación del cuidado mutuo, el uso consciente, no obligatorio, pero consciente del tapabocas, la vacunación y ante cualquier síntoma acudir al médico para evitar, como decía el doctor, esas tremendas complicaciones que finalmente le puede llevar a uno a una internación, a terapia o lo más fatídico, la muerte.